Era mi primer día como niñera y la mezcla de emociones me invadía. La emoción de tener un nuevo trabajo, pero también un ligero cosquilleo en la nuca que no podía ignorar. Al llegar a la mansión, me recibió un aire frío, distinto, como si las paredes estuvieran absortas en secretos antiguos. Miré hacia la casa, con su fachada oscura y ventanas que parecían ojos vacíos observándome. Pensé en los niños, unos dulces angelitos, según me dijeron, pero la extraña sensación de que algo no estaba bien no me dejaba en paz. La señora que me recibió tenía una sonrisa forzada, y sus ojos parecían más profundos de lo que deberían. No podía evitar sentir que cada paso que daba resonaba demasiado. Mientras organizaba los juguetes en la sala, oí un susurro, apenas un roce de aire. Me detuve, me giré y solo vi sombras danzando en las esquinas. La risa de los niños se escuchaba distante, casi como si viniera de otro tiempo. ¿Sería mi imaginación? En el fondo, sabía que ese día acabaría siendo más de lo que jamás hubiera imaginado. Al cruzar el umbral de la mansión, una sensación opresiva me envolvió como una niebla densa. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz descolorido, con patrones que parecían moverse ante mis ojos, como si intentaran contar sus propios secretos. El sonido de mis pasos resonaba en el enorme vestíbulo, interrumpido solo por el chirrido lejano de una puerta. Cada esquina tenía su propia sombra, y las luces, antiguas y mortecinas, apenas conseguían penetrar la penumbra. En el aire, flotaba un olor a humedad y polvo, como si la casa hubiera estado atrapada en el tiempo, ignorando el mundo exterior. La señora que me había recibido desapareció en un susurro, dejándome sola en ese laberinto de ecos. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver retratos de familias antiguas que parecían seguirme con la mirada, sus ojos vacíos llenos de historias que nunca conocería. Justo cuando pensaba que el silencio se había apoderado del lugar, escuché un leve murmullo, como risas infantiles que se desvanecían al instante. Era inquietante, casi como si los propios niños jugaran al escondite con el pasado. Sin duda, la mansión tenía un latido propio, y yo, en ese momento, solo era una intrusa en su oscuro relato. Al final del vestíbulo, allí estaban ellos, los niños. Dos pequeños, un niño y una niña, sentados en el suelo de la habitación como si esperaran a que llegara una invitada especial. La niña, con su cabello trenzado, sonreía de una manera inquietante, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no podía identificar. El niño, un poco más mayor, parecía absorto en un antiguo rompecabezas de madera, sin prestar atención a mí. Sus risas flotaban en el aire como un eco lejano, casi como si jugaran con un secreto que no estaba destinada a conocer. Hola, dije con una sonrisa nerviosa, pero la respuesta fue un silencio pesado que se expandió entre nosotros. La forma en que intercambiaban miradas, como si pudieran comunicarse sin palabras, me hizo sentir como una intrusa en su pequeño mundo. Mientras intentaba entablar una conversación, noté un destello en sus sonrisas, una chispa que era tanto dulce como escalofriante. Era como si ellos conocieran la historia oscura de la mansión, y yo, al ser la nueva niñera, no fuera más que un personaje pasajero en su inquietante teatro. Sin querer, sentí que sus secretos estaban tan entrelazados con el lugar que me encontraba atrapada sin saberlo. Mientras intentaba adaptarme a la penumbra de la mansión, los primeros ruidos extraños comenzaron a interrumpir el silencio. Al principio, pensé que eran las risas de los niños, jugando a esconderse en sus propios mundos imaginarios. Sin embargo, esas risas pronto se convirtieron en murmullos, casi como si estuvieran susurrando secretos oscuros entre ellos. Me giré hacia la sala, buscando sus rostros, pero lo que vi me dejó inquieta. Sus miradas se encontraban, llenas de complicidad, mientras el pequeño inclinaba la cabeza hacia atrás, como si escuchara algo más allá de lo que mis oídos podían captar. A cada instante, el murmullo se elevaba, mezclándose con una serie de ruidos que parecían venir de las paredes, como si la casa misma estuviera tratando de comunicarse.
Un crujido resonó en el piso de arriba y el aire se tornó pesado, como si hubiera algo más presente en la habitación. Intenté convencerme de que era solo un juego, pero mi estómago se retorcía con la idea de que, tal vez, lo que estaba jugando en esa casa negra no era simplemente la inocencia infantil. Una pregunta cruzó por mi mente: ¿realmente era la niñera o simplemente una espectadora en un juego macabro que nadie había planeado compartir conmigo? La luz empezó a parpadear de manera errática, como si la mansión intentara despertarme de un sueño profundo y aterrador. Estaba en la sala, intentando descifrar el extraño comportamiento de los niños, cuando el resplandor titilante iluminó brevemente sus rostros. La sonrisa de la niña pareció distorsionarse por un instante, transformándose en algo inquietante antes de volver a la normalidad. El niño, absorto en su rompecabezas, levantó la vista, y en sus ojos brillaba una chispa de algo que no podía identificar. En ese momento, un frío repentino recorrió mi espalda. Supe que algo no estaba bien. Cada destello parecía un mal presagio, una señal de que estaba siendo observada por algo más allá de lo visible. Mientras me acercaba a la ventana, la luz parpadeante proyectó sombras danzantes en las paredes, formando figuras que parecían moverse a su antojo. Intenté convencernos de que era solo un problema con las bombillas, pero el aire se volvió denso, y no pude ignorar el sentimiento de que la casa estaba tratando de advertirme. Cada chispa era un eco del pasado, un recordatorio de que algunos secretos no deben ser revelados. Mi corazón latía más rápido, y la risa de los niños resonaba en mis oídos, como un eco burlón de un juego que nunca quise jugar. A medida que me aventuré a explorar la casa, una sensación de inquietud me acompañó, como si estuviera siendo vigilada. Las paredes parecían susurrar y, mientras recorría el pasillo, noté un viejo estante cubierto de polvo que albergaba objetos olvidados, un álbum de fotos desgastado, un viejo reloj parado y una muñeca rota que parecía sonreírme de manera perturbadora. No pude evitar abrir el álbum, y mis manos temblorosas pasaron páginas amarillentas llenas de rostros familiares que ya no existían. En cada imagen, la sonrisa era inquietante, como si supieran algo que yo ignoraba. Entonces, un ruido sordo me sacó de mi trance, provenía del cuarto de los niños. Con el corazón en la garganta, me acerqué, y al abrir la puerta, vi a los pequeños jugando con la muñeca rota. Sus risas resonaban como ecos lejanos, pero en su mirada había un destello oscuro, un brillo que me decía que ellos conocían bien a los habitantes del lugar. Fue entonces cuando noté un viejo retrato en la pared, y mi sangre se heló. Era la misma muñeca, con los mismos ojos vacíos, y una mueca que parecía burlarse de mí. Sentí que la casa, con cada hallazgo, me arrastraba más a su historia, una historia que no debía develar. Mientras recorría el pasillo, los susurros comenzaban a tomar forma. Era como si las voces de aquellos que habían vivido allí antes intentaran comunicarse conmigo. A medida que me acercaba a la habitación de los niños, el murmullo se intensificó, lleno de angustia y risa entrecortada, como si fuera un eco de un tiempo que no podía comprender. Estaba tan absorta en escuchar que casi no noté cómo la luz titilaba de nuevo, creando un juego de sombras que danzaban sobre las paredes. Fue entonces cuando vi un viejo cuadro enmarcado al final del corredor, cubierto de polvo. Al acercarme, me di cuenta de que no eran solo rostros ajenos, era una familia que había conocido la felicidad, pero también el dolor. Sus rostros parecían desvanecerse con cada segundo, y una sensación de tristeza me envolvió. Quería gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. ¿Por qué sus miradas estaban tan llenas de desesperación? En ese instante, comprendí que los susurros no solo narraban historias, sino advertencias. La risa de los niños sonaba diferente ahora, como si ellos supieran más de lo que estaban dispuestos a revelar. La atmósfera se cargó de una tensión insoportable, y mi corazón latía con fuerza, ya que entendí que había entrado en un juego que no podía controlar, donde los secretos del pasado buscaban venganza. Traté de calmarme, pero algo en el ambiente me decía que no estaba sola. A medida que avanzaba por el pasillo, una sombra se deslizó furtivamente junto a la pared,
una figura oscura que parecía moverse con vida propia. La luz parpadeante de la lámpara hizo que la sombra se proyectara alargada, deformándose en una danza macabra. Me detuve en seco, el corazón golpeando con fuerza en mi pecho, mientras mis ojos buscaban por todos lados. Solo es tu imaginación, me repetía, pero cuando volví a mirar, ahí estaba de nuevo, más cerca esta vez. Era como si la sombra me estuviera invitando a seguirla, arrastrándome hacia la habitación de los niños. La risa que había escuchado antes se tornó en un murmullo ensordecedor, un eco de risas perdidas y llantos ahogados que resonaban en mis oídos. Fue un momento escalofriante y la sensación de ser observada se intensificó. Me atreví a dar un paso más, y justo entonces, una mano fría rozó mi hombro. El grito que se atascó en mi garganta reflejaba el terror absoluto, pero no hubo tiempo para reaccionar. A través de la penumbra, los ojos de los niños brillaban intensamente, llenos de un conocimiento aterrador que me hizo dudar de mi propia cordura. ¿Era yo la niñera, o ya había sido atrapada en su oscuro juego? A medida que intentaba descifrar el enigma de la mansión, poco a poco se fue revelando una verdad aterradora. Los murmullos que había escuchado antes no eran meras fantasías, eran ecos de un pasado oscuro, marcado por tragedias que nunca deberían haber sucedido. Un día, mientras exploraba la habitación de los niños, noté un viejo diario entre los juguetes, cubierto de polvo y olvidado por el tiempo. Al abrirlo, mis manos temblorosas se encontraron con relatos de 2 niños que habían vivido en esa casa, pero pronto entendí que este no era un relato cualquiera. Sus páginas estaban plagadas de aterradores detalles sobre desapariciones inexplicables y ritos extraños que habían tenido lugar en los rincones más oscuros de la mansión. Nunca mires hacia la ventana después del anochecer, leí en una entrada cursiva, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que algo en la casa se movía, una presencia oscura que se alimentaba de cada secreto que revelaba. La atmósfera se volvió opresiva, y de repente, comprendí que esos niños no solo eran mis pequeños cuidadores, eran también los guardianes de un misterio siniestro. La mansión no solo era un hogar, era un lugar atrapado en un ciclo de terror que jamás había sido liberado. El aire se volvió pesado y denso cuando comprendí que ya no estaba en control. Era como si la misma casa me estuviera desnudando, revelando cada uno de mis temores más profundos. Miré a los niños, sus ojos ahora parecían espejos, reflejando detalles oscuros que nunca había imaginado. ¿Por qué están haciendo esto?, logré susurrar, pero en lugar de respuesta, la risa infantil se transformó en un eco de burlas que reverberaban por los pasillos. Entonces, sentí la presencia detrás de mí, fría y amenazante. Me giré lentamente, y allí estaba, una sombra de lo que alguna vez fue humano, atrapada entre el tiempo y el dolor. Su mirada vacía penetraba en mi alma, y en ese momento, supe que la mansión no era solo un lugar, era un ser vivo que se alimentaba de mis miedos. Con cada paso que daba hacia atrás, la risa de los niños resonaba más fuerte, como si alimentaran a esa entidad oscura. La hazaña final se avecinaba, y con un profundo aliento, decidí enfrentar la oscuridad en vez de huir. Lucharía no solo por mi supervivencia, sino también por liberar a aquellos niños, condenados a bailar en un eterno juego de terror. La batalla apenas comenzaba, y la respuesta se escondía en aquel rincón sombrío que parecía estar esperando mi llegada. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y la sensación de ser observada no me abandonaba. Con los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos, sabía que era el momento de escapar. Corrí hacia la puerta principal, pero al llegar, descubrí que estaba cerrada con firmeza, como si la mansión no quisiera dejarme ir tan fácilmente. Miré a mi alrededor, buscando otra salida, y vi una ventana en el salón. Sin pensarlo, me dirigí a ella, pero a cada paso, las risas de los niños se volvían más agudas, casi burlonas. «¡Ayúdame!», grité, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. Aquella sombra ominosa que había visto antes se acercaba, deslizándose por las paredes con una lentitud escalofriante. En un último intento, levanté la esquina de la persiana y la luz de la luna iluminó brevemente la sala.
Eso fue suficiente para que viera lo que realmente eran los niños, no eran los dulces angelitos que pensé. Eran guardianes, cómplices de la oscuridad que habitaba el lugar. Mientras la sombra se cernía sobre mí, mi mente se nubló con recuerdos de esos susurros, eran advertencias. No podía rendirme. Lucharía por mi vida, incluso si tenía que afrontarlo todo, y ahí, en la penumbra, sabía que debía encontrar la manera de escapar de lo inquebrantable que me mantenía prisionera. La decisión de escapar o enfrentar era como un peso en mi pecho, casi tangible. La mansión me había atrapado en sus redes, su esencia oscura susurrando a mis oídos que rendirme sería fácil, pero completamente erróneo. Había visto lo que sucedía con aquellos que se dejaban llevar por el miedo. Los niños eran un reflejo de esa oscuridad, portadores de historias no contadas que se movían justo fuera de mi vista. Cada susurro, cada risa burlona, parecía desafiarnos a un juego del que no había reglas. Mientras la sombra se acercaba, mi instinto gritaba por huir, pero algo dentro de mí sabía que no podía dejar a esos pequeños atrapados en su propio infierno. De algún modo, su sufrimiento se había entrelazado con el mío. Respiré hondo y decidí que si iba a luchar, lo haría con todas mis fuerzas y mi corazón en juego. No estaba sola en esta lucha, había un propósito mayor, una oportunidad de confrontar la maldad que se alimentaba de nuestros miedos. Con cada paso que daba, sentía cómo la casa respondía, retando mi determinación. Solo el tiempo diría si mi valor y mis decisiones podrían cambiar el oscuro destino de aquellos inocentes que una vez fueron niños como yo.